doy acceso a alguien más. Okay. Eh, les digo, vamos a comenzar. Eh, Déjenles presento, comparto pantalla. No, sí. Miren, ustedes hicieron el ejemplo 3.5 y sus compañeros han estado poniendo los otros ejemplos. Yo aquí lo único que quisiera recordarles es, sí estoy en el correcto. Por aquí les dejé hay una tarea que no tiene fecha de entrega, que es notas colaborativas ronda 1, donde ya le ha tocado a algunos de ustedes. Entonces, les comento que ahorita hay dos ya han presentado la tarea, que conforme vayan teniendo lo que hayan hecho, cuando les haya tocado, suban su captura de pantalla y para asignarle una codificación a esta parte de aquí eh, y mantener el control de esa parte, ¿no? En cuanto a el desarrollo del ejemplo 3.5, quedaron 8 sin asignar. Eh, bueno, estos son los que no entregaron. Aunque extrañamente, creo que en este caso tengo un archivo, ahorita reviso esa parte. Eh, pero los que dicen sin entregar, lo que me habían estado pidiendo por parte de su facultad, quienes no estaban asistiendo. No voy a considerar asistencias como ya les dije, pero voy a usar las tareas como para detectar si hay alguien que no ha estado entregando nada y poderlo comentar para que ver qué se puede hacer en ese caso. eh, y, y tener ese control, ¿no? Que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, más que nada, sus tareas van a ser las, como las asistencias de cierta manera, y eh, bueno, va a ser mi sistema como de control de asistencias para mantener esa parte, ¿sale? Eh, Hoy nuevamente le voy a asignar a alguien más lo que toque de acción, y bueno, vamos a empezar ahora sí con la parte de eso, que nos corresponde el tema. ¿Sí? Miren, ya acabamos el capítulo, la sección 3.2, sigue la sección 3.3, que es el caso continuo. ¿Sale? Entonces tampoco no es muy difícil. La definición de densidad condicionada en el caso continuo, pues es el cociente entre la conjunta y la marginal de la condición. ¿Sale? Eh, Usualmente lo que se hace es que, ahora, ¿por qué se emplea esto como definición? Desde el punto de vista de teorema de la definición de probabilidad condicionada, tendremos que estar trabajando con probabilidad, ¿sí? En ese sentido, lo que se quiere calcular es que la función de densidad condicionada, pues lo puedo ver como la probabilidad de que X esté entre X y X más delta, y Y esté entre Y más delta, y dentro de la probabilidad de la condición.
Y eso se puede ver como la probabilidad de que X esté entre X más delta, X esté entre X y X más delta y esté, dado que Y está entre Y y Y más delta, siempre y cuando la Y sea pequeña. Sí, entonces eso es lo que vamos a escribir en una primera instancia. Eh, entonces, les decía, ¿no? Definición. Eh, densidad condicionada, ¿no? Caso continuo. Eh, sean X, Y, variables aleatorias, con densidad conjunta, f de X, Y de X, Y marginales f de X y f de Y. Entonces, f de X dado, puse más, la función de densidad f de Y dado Y igual a Y de X se puede entender como la probabilidad de que X sea menor o igual que X grande, menor o igual que X más delta, ¿sí? Dado Y como es un igual, entonces aquí va a quedarme Y menor que Y, menor o igual que Y, más delta, ¿no? Entre X más delta. Sí, sí, se quieren ver así, pero esto por definición sería la probabilidad de que X sea menor o igual que X menor o igual que X más delta, coma, Y menor o igual que Y menor o igual que Y más delta, divide Y menor o igual que Y más delta, y esto, si ustedes se fijan, se puede ver como eh, la función de distribución de densidad, bueno, ya por, voy a brincar este paso, es muy importante, como f de X, Y, dividido entre f de Y, ¿sale? Y esa sería nuestra definición de densidad condicionada. Si ustedes se fijan, no ha cambiado mucho. Hace rato, en el caso discreto, pues dividíamos la conjunta entre la marginal y sigue siendo la conjunta entre la marginal, pero ahora hablamos en términos de la densidad continua. condicionales, sí, del caso continuo. Sí, les comento, este pedacito no va a aparecer en el video porque no estaba grabando pantalla, entonces eh, ya voy a iniciar a grabar pantalla y lo siguiente sí ya va a empezar a aparecer. Pero bueno, ahorita hablábamos del caso de la definición condicionada, de la densidad condicional, entonces va a aparecer el pizarrón, ¿no? Y, y ya pueden tener ahí la definición de cualquier manera, ¿no? Y eso sería esa parte, ¿sí? Y entonces la siguiente definición es, bueno, si ya tengo densidades, pues puedo hablar de esperanzas condicionadas, ¿sí? Y eso es lo que seguiría por definir. La definición esperanza condicionada
si sea X, Y variables aleatorias tales que tienen densidad condicionada de X dado Y igual a Y, ¿sí? Como f de X dado Y igual a Y de X. Entonces, la esperanza de X dado, otra vez, de X dado Y igual a Y es simplemente la integral sobre las X sobre el espacio muestral de f de X dado Y igual a Y de X respecto de X, ¿sale? Esa sería la definición. ¿Qué dice ahí, profe? ¿La integral de qué? ¿Perdón? Es integral sobre las X, ¿verdad? Sí, digamos sobre el espacio muestral, así lo pueden tomar. Por eso esa X toda está más fea que las otras X que he estado haciendo. Sí, de hecho esta es una, de hecho si quieren aquí se los pongo. De hecho no es una X, es una... Sí. ¿Sale? Sí, pero es una integral sobre todo el espacio muestral o sobre las X, si sí lo quieran ver. Así como hacían la suma de las X. ¿Sale? Y entonces ahora lo que vamos a ver, pues va a ser este ejemplo. El ejemplo 3.6. Déjenme llevo el ejemplo. Y lo tratamos de calcular, ¿no? El ejemplo 3.6 dice que supongan que tienen una función de densidad conjunta que está dado. Hay que encontrar la función. Ah, no le puse que había que encontrar. ¿Sí? Nos piden calcular la esperanza condicionada de X dado Y igual a Y, donde Y está entre 0 y 1. Por obvias razones, ¿no? Y entre 0 y 1. ¿Sí? En este caso, hay que encontrar la marginal, ¿no? Entonces, yo creo que es lo primero que vamos a hacer. ¿Quién es f de y de y? ¿Qué hay que hacer para encontrar f de y de y? Sí, la de integrar, ¿no? ¿O esta es la de densidad? Sí, ¿O es hay la... que sí, integrar. sí, la... Integral sobre la variable, ¿no? Sobre las x. Así es. ¿Sí? Entonces, de 0 a 1, de 6 de x de y, por 2 menos x menos y, respecto de x. Entonces, si ustedes se fijan, me conviene más multiplicar, ¿no? Y esto es igual a la integral de 2xy menos 6x cuadrada y menos 6xy cuadrada respecto de x, ¿no? De 0 a 1. Y entonces esto me va a quedar 12y que multiplique x cuadrada sobre 2 de 0 a 1 menos 6y x cúbica sobre 3 de 0 a 1 menos 6y cuadrada de x cuadrada sobre 2 de 0 a 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces ya con esto nos va a quedar 6y, porque va a quedar por un medio, menos, aquí nos va a quedar 2y, y menos 3y cuadrada. Y entonces esto es igual a 4y menos 3y cuadrada. Y pues quizá podemos ponerlo como 4 menos y menos 3y, ¿no? Algo así.
con y que pertenece al 0, 1. Sí. ¿Sale? Ya simplemente si quieren comprobamos. ¿Quién sería la integral de 0 a 1 de 4y menos 3y cuadrada respecto de y? Y esto nos quedaría 2y cuadrada de 0 a 1 menos y cúbica de 0 a 1, ¿sí o no? Y entonces esto nos quedaría 2 menos 1 y esto es 1. ¿Sale? Entonces sí tenemos la función de identidad correctamente calculada, ¿no? Que sería esta. ¿Sale? Entonces, vamos ¿cómo se llama? Voy a crearles otro pizarrón y vamos a ahora a aplicar la definición. Sí, o de hecho Sí. creo que me conviene, a ver, dejen ver si. No voy a tratar de llevar esto, a ver si se va. ¿Viene? No. No se quiso venir. Entonces dejen. Me lo llevo otra vez el PDF para que no haya mucho problema. Entonces, continuamos en el ejemplo y hablábamos de que ya sabemos quién es f de y, ¿no? Y aquí ya puedo decir, no, pues f de y, ya sabemos que es y que multiplica 4 menos 3y, ¿no? Sí. Con y entre 0 y 1. Ahora el siguiente paso es encontrar f de x dado y igual a y de x. Y a eso sabemos que es f de x, y de x, y dividido entre f de y por la definición. Y esto, si ustedes se fijan, entonces va a ser igual a 6xy que menos 2x menos y dividido entre y por 4 menos 3y. Y se eliminan las y. Y entonces esto nos va a quedar 12x menos 6x al cuadrado menos 6xy dividido entre 4 menos 3y. Igual y no se simplifica nada, ¿no? No estoy tratando de ver si vamos a poder hacer algo con esto, ¿no? Porque aquí queda 4, digo x, perdón, que 6x que multiplica a 2x menos y menos x. No hay un. No es El cierto, 2x tengo un es. error. Ajá. Tengo este error, ¿no? Sí. 12x el menos 6xy y el menos 6x cuadrada. Ahora sí. Según yo ya no se simplifica mucho. No, nos quedó esto, ¿no? Eso sí se Sí. quedará. ¿Sale? Y ahora para calcular la esperanza de x dado y igual a y, simplemente tengo que integrar de 0 a 1. Mi ecuación que multiplica a 6x por 2 menos y menos x dividido entre 4 menos 3y respecto de x, y ya esto es 1
De hecho, me voy a quedar con esta de acá arriba, con la que... Falta aquí. multiplicarlo por una X. Ah, por una X, sí, claro. Me voy a quedar con la de arriba multiplicada por X, ¿no? Y esto es 1 entre 4 menos 3y de la integral de 0 a 1 y de 12x cuadrada menos 6x cúbica menos 6x cuadrada y respecto de x. ¿Sale? Y entonces esto es 1 entre 4 menos Eh, 3y. Sí, Estoy usando este de aquí arribita. ¿Sí? Esto. Y ya nada más le multipliqué la x. sí, sí. ¿Sí? Y aquí nos va a quedar entonces 12 x cúbica sobre 3 de 0 a 1 menos 6x cuarta sobre 4 de 0 a 1 menos 6y de x cúbica sobre 3. Bueno, ya de aquí lo pongo de 0 a 1, ¿no? ¿Sí? Sí, Y sí. bueno, nos va a quedar 1 entre 4 menos 3y. Esto queda un tercio por 12 nos va a quedar 4 menos 6 cuartos menos 2y. ¿Sí? Y eso si quieren lo pueden ver como 16 sobre 4. Mis 4 como 16 entre 4. Y ya de ahí nos va a quedar 10 cuartos. Entonces nos va a quedar 10 cuartos menos 2y dividido entre todo esto. Sí, dejen ver si nos quedó como en el libro. Esto lo tenemos, está bien. 6x cuadrada, por todo lo demás, también lo hicimos, hicimos esa parte. Y nada más quedaría acomodar esta última parte, ¿no? Entonces dejen, si quieren lo tratamos de dejar de esa manera. Sí, pero hicimos exactamente la misma cuenta. Entonces, voy a borrar aquí arriba, ¿no? Entonces, nada más para terminar la cuenta. Y le voy a poner de rojo para que se distinga qué era lo que sigue. No, esto es 1 sobre 4 menos 3y, que multiplica a 10 sobre 4 menos, y de hecho puedo ponerlo así, ¿no? 8y sobre 4 si están de acuerdo. Sí, sí. Sí. Sí, entonces nos va a quedar así, 10 menos 8y dividido entre 16 menos 12y. ¿Sale? Porque fue sacando el cuarto. Le saco mitad a todos y me va a quedar 5 menos 4y dividido entre 8 menos 6y. Y dejen ver si ahora sí. 5 menos 4y, 8 menos 6y. ¿Sale? Sí. Pues ya con eso tenemos el ejemplo 3.6. Este ejemplo es exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo el 3.7. ¿Sale? Y yo creo que llegamos hasta, este se lo voy a dejar de tarea, este 3.8. Y este es el que voy a terminar haciendo, ¿sale? El que tiene. Y ya con eso acabaríamos la sección 3.3. ¿Va? Ok. Entonces, miren, nos interesa ahora hacer este. Dejen, lo llevo al portapapeles otra vez. ¿Sí?
Supongan que la densidad conjunta es esta. Encontrar esperanza de x dado y igual a y. Hay que hacerlo exactamente lo mismo. Hay que integrar sobre todas las x's, ¿no? Para encontrar f de y, que es la integral de 0 a infinito, de 4y que multiplique x menos y por e a la menos x más y respecto de x. ¿Sale? Sí. Ustedes se fijan, entonces esto es la integral de 0 a infinito de 4xy de e a la menos x por e a la menos y respecto de x menos la integral de 0 a infinito de 4y cuadrada de e a la menos x por e a la menos y respecto Sí. de x. Y entonces, pues todo lo que tenga e a la menos y, a todo lo que tenga y lo voy a sacar. Y miren, queda esto. Queda 4y e a la menos y de la integral de 0 a infinito de x e a la menos x respecto Profe, de x. una duda, ahí no le faltó, porque, o sea, queda 4xy menos 4y cuadrada, no le faltó esa partecita. Es la otra parte de la Esta derecha. está acá. Ok, no, ok, sí, perdón, no había visto. Gracias. Sí, Sí, ya, y acá también saco gracias. todos los y. Y esto es menos 4y cuadrada de e a la menos y de la integral de 0 a infinito de e a la menos x respecto de x. Y ya esto es muy fácil de calcular, porque esto es una exponencial de tasa 1, este es una exponencial de tasa 1, pero esto es su esperanza. Y la esperanza de una exponencial de tasa 1 es 1, y la integral de una exponencial de una variable aleatoria exponencial, pues también es 1. Entonces esto va a quedar 4y e a la menos y menos 4y cuadrada de e a la menos y. Y entonces esto se puede ver como 4y e a la menos y que multiplica a 1 menos y. ¿Sale? Con y entre 0 y x. Y ya si quieren solo comprobamos. Y así quieren solo comprobamos, ¿no? ¿Quién sería la integral de 0 a infinito? De... A ver, dejen, reviso. El espacio muestral original es x de 0 a infinito y este es el espacio muestral. La y también va de 0 a infinito de cierta manera. No, no es cierto, sí. ¿No? Es este tramo. Sí, no, porque x llega hasta infinito. Sí. Entonces va a ser la integral de 4y e a la menos y, 1 menos y. Y esta es la integral de 0 a infinito de 4y e a la menos y. Menos, de hecho sería hacer esta de acá, la que no factoricé. La integral de 0 a infinito de 4y cuadrada e a la menos y. ¿Sale? Sí. Esto, si ustedes se fijan, me va a dar 4, porque esto es la media de una exponencial de tasa 1. Y este es 4 veces el segundo momento de la exponencial al cuadrado. Sí, entonces, su segundo momento, la varianza, ustedes saben que es 1 entre lambda cuadrada, pero sería también 1 la varianza, ¿no? Yo se lo voy a poner aquí. La media es 1 entre lambda, la tasa es 1, entonces siempre va a quedar 1. Aquí la varianza de y sería 1. Bueno, no técnicamente de y, si solamente fuera y cuadrada e a la menos y. Si fuera una variable aleatoria de ese estilo.
Y entonces yo ya sé que la varianza, ¿ustedes se acuerdan de x? Es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza cuadrada de x, ¿no? Sí, Y esto ya saben que entonces queda que 1 es igual eh, a el me va a dar segundo cero. momento menos la esperanza al cuadrado, ¿no? Ajá, sí, pero el problema es que la esperanza me dio 1. A ver, dejen reviso. Primero dejen revisar si hicimos bien la cuenta. Em, sobre todas las X, si estoy en el sí, pero aquí hicieron para encontrar la marginal de lo hicieron un poco diferente. Esto lo tenemos que copiar tal cual. Y esto dicen que solo cuando X es más grande que Y, que eso siempre ocurre. Dejen entonces revisar esta parte. Integramos sobre todas las X. Sí, y ahí ya vi mi error. Sí, vamos a borrar. Es de que esa era por partes. No, más bien tengo mal. Sí, ya vi el detalle. Sí. Yo ahí me dejé. Ya ven que ahorita estoy integrando de 0 a infinito. Este sí está bien, el que la lleva de 0 a infinito. Pero si ustedes se fijan, pensando desde el punto de vista de la X, la X siempre es más grande que Y. Sí. Entonces, si integro sobre todas las X que les decía que es integrar sobre todo esto, pues voy a tener que siempre integrar de Y a infinito, ¿no? Sí, Y eso es lo que tiene el libro y que hicimos ahorita incorrectamente, porque eso ya no me va a hacer que me quede esta parte, ya no me va a quedar tan sencilla de realizar. Entonces dejen borro. Profe, ¿por qué es ese de Y a infinito? Les comentaba que tengo que sumar sobre todas las X, pero todas las X siempre inician en Y, por muy pequeñas que sean, porque X es más grande que Y. Entonces, si ustedes recuerdan cuál era la idea de hacer las sumas, pues tenía que hacer la suma sobre todas las X, que serían estas para un Y fijo, ¿sí? Y siempre inicia en Y y se va hasta infinito. De hecho, por eso hicimos este cambio, ¿no? Pero eso va a hacer que sea un poquito diferente la integral a realizar. Ya no la puedo hacer tan rápido. Aquí sí me va a quedar 4y a la menos y, pero si la u es igual a x, de u es igual a 1, de b es igual a e a la menos x y v es igual a menos e a la menos x, ¿sí? Entonces allá adentro nos va a quedar que es u por v, que va a quedarnos menos x e a la menos x,
¿sí? De y a infinito, menos, y nos va a quedar más la integral de e a la menos x de 0, digo de y a infinito, ¿sale? Menos 4y cuadrada de e a la menos y, de la integral de y a infinito de e a la menos x respecto de x. En infinito ustedes noten que esto se hace 0, entonces nada más va a quedar en y va a quedar 4y e a la menos y, que multiplica a menos y e a la menos y. Ah, pero va a quedar positivo porque es la de abajo. Sí, positivo. Más, y esta es la función de distribución, el complemento de la función de distribución de una exponencial. Esto fácilmente sabemos que eso es e a la menos y, menos 4y cuadrada de e a la menos y, mismo razonamiento por e a la menos y. ¿Sale? Y ahora sí, si ustedes se fijan, multiplicamos y nos va a quedar 4y cuadrada de e a la menos y a la menos 2y más 4y e a la menos 2y menos Sí, 4y cuadrada de e a la menos 2y. Y si no, esto se elimina y nos va a quedar 4y e a la menos 2y. ¿Sale? Sí. sí, Sí, profe. Ahí le hicimos por partes, ¿verdad? Y ya de ahí fue sacando Ajá. todo lo... Sí. Y si quieren, dejen sacar una nueva pizarra. Entonces decíamos que nos quedó que f de y era 4y e a la menos 2y, ¿no? Sí. sí, sí, sí. 4y e a la menos 2y. Tengo creo que un error, porque esta integral no da 1, da 2. A ver. Déjenla, ver si no me equivoqué. Dejen que la pongo rápido a matemática. Y porque si fuera, es que si fuera un 2, esto sería una exponencial de tasa, pero está ponderada por y. No, sí, dejen, vamos a corroborarla. Sí, creo que sí le hicimos bien. No, sí. Ahí tenemos esa. Y entonces les decía, bueno, hay que calcular la integral de 0 a infinito de 4y e a la menos 2y. Y esto, si ustedes se fijan, volviendo a hacerla por partes, donde u es igual a y, de u es igual a 1, de b es igual a 2 e a la menos 2y. Entonces su b sería igual a menos e a la menos 2y. Y entonces esto es igual a 2 que multiplica a u por v, que sería a menos y e a la menos 2y, menos más la integral de e a la menos 2y, ¿sale? Y esto de aquí, cuando la y se va a infinito, esto se hace 0 y nos va a quedar entonces 2 veces la integral de 0 a infinito de e a la menos 2y.
le metemos el 2 aquí y ya queda una exponencial de tasa 2 y esto naturalmente nos da 1. ¿No? Entonces ya está bien calculada. ¿Sale? Sí. Ahora, nos interesaría calcular f de x dado y de x, y esto sabemos que es f de x, y de x, y dividido entre f de y, pero ya por lo que hicimos, esto sabemos que es igual a 4y e a la menos 2y, y arriba quedaría 4y x menos y por e a la menos x por e a la menos y, así lo voy a dejar. Nada más dejen, reviso. Sí, quedaría 4y x menos y e a la menos c. Sí, entonces sí me la había memorizado bien. Y esto, entonces, si ustedes se fijan, se elimina el 4y. Este e a la menos y se va con el 2. Y simplemente nos queda x menos y dividido entre x por e a la menos x y entre e a la menos y. Y esto lo puedo poner como x menos y que multiplica a e a la y menos x. ¿Sale? Sí. Sí. Nada más lo corroboramos, por aquí anda x menos y ahí está, ¿no? Con la condición de que x siempre tiene que ser más grande que y. Sí, por lo mismo que ya habíamos comentado, ¿no? Bueno, pues ese es el ejemplo 3. El ejemplo 3.7. Pero nos falta la Te pide esperanza, la ¿verdad? esperanza. Ajá. Ajá. Bueno, entonces, pues lo continúo aquí, ¿no? Ya sabemos que f de x dado y igual a y de x, pues nos quedó entonces como x menos y, que multiplica a e a la y menos x, ¿no? A la y menos x. Sí. Con x más grande que y, mayor o igual que y. Entonces esto implica que la esperanza de x dado y igual a y es la integral desde y a infinito, ¿sí? De x menos y de e a la y menos x respecto de x, ¿sale? Esto es la integral de y Y a por X, infinito. ¿no? Y por x, sí. Ujú. Y esto, si ustedes se fijan, es x cuadrada de e a la menos y e a la menos x, ¿sale? Menos, me comí una y, aquí la pongo. Y el No, E a la no es menos Y, cierto, no es cierto. E a la más Y, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Es x cuadrada e a la y e a la menos x menos la integral de y a infinito de xy de e a la y e a la menos x, ¿sale? Todo respecto de x. Sí. Y ahora sí, esto si ustedes se fijan es e a la y de la integral de y infinito de x cuadrada de e a la menos x menos y e a la y de la integral de y a infinito de x e a la menos x. ¿Sí? Entonces, si u es igual a x al cuadrado, du es igual a 2x, db es igual a e a la menos x y v es igual a e a menos e a la menos x, ¿no? Entonces esto de aquí es igual a e a la y, que multiplica a u por v, que sería x cuadrada menos x cuadrada de e a la menos x de y a infinito, v de u, menos
y va a quedar más, ¿verdad? Más 2 veces la integral de y a infinito de x e a la menos x menos y e a la y, perdón, de la integral de 0 infinito de x e a la menos x. Ahora esta de aquí es esta de acá, entonces ya puedo avanzar un poquito más rápido. Y ya lo hicimos hace ratito, la vuelvo a hacer. U es igual a x, de u es igual a 1, de b es igual a e a la menos x, v es igual a menos e a la menos x. Y entonces ya sabemos que nos quedaría e a la y, que multiplica a menos x al cuadrado de e a la menos x más 2 veces esta integral, que nos quedaría menos x por e a la menos x de y a infinito menos más la integral de y a infinito Ujú. de e a la menos x, ¿sí? Sí, Si cierro este otro paréntesis, menos y e a la y de esto mismo. Aquí se lo voy a poner así. ¿Sale? Déjenme ver si lo sí, puedo hacer más chico y continuamos. Ahí está. Y entonces, todo esto va de y infinito, ¿no? Entonces, esto es e a la y. Esto en infinito se hace 0. Entonces, nos va a quedar y cuadrada e a la menos y. Más 2 veces esta integral. Si ustedes se fijan, va a pasar lo mismo y me va a quedar y e a la menos y. Más esto de aquí es una exponencial de tasa 1. Entonces, me va a quedar e a la menos y. ¿Sí? Menos y e a la y, que multiplica a y e a la menos y más e a la y. ¿Sí? Y el paréntesis cierra. Y entonces esto, si ustedes se fijan, este e a la y se va a ir con este e a la y, este se elimina. Y este que también están multiplicando, pues se van a eliminar con este. Y entonces nada, me va a quedar que esto es y cuadrada más 2y más 1. Este por este da 1, este por este da y cuadrada y este por este va a dar 2y. Menos, este por este me va a quedar y, menos y este por este, no es cierto, menos y cuadrada. Este por este va a dar y cuadrada. ¿Sí? Y es por sí, este me va a quedar, aquí también, aquí entonces se elimina este con este y me va a quedar que esto es y más 1. Vamos a corroborar, está bien hecho. Y no, me quedaba 2y, 2 más y. sí está bien solo en la Sí, multiplicación. sí, 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 ya Sí, sé. Sí, aquí yo sí, multipliqué por 1, no por 2. Ahí está, y más 2. Esa sería la esperanza condicional. ok. Sí, de x dado y igual a y. No sé si tengan dudas ahorita con lo que hemos estado haciendo. No, No, profe, no, hasta ahora no. hasta ahora No, no. ok. Entonces, eh, pues les voy ahorita a asignar ahí la tarea del ejemplo 3.8. ¿Sale? Eh, mm, les pide la esperanza de e a la x. No, no sé, no se lo voy a decir.
Les voy a asignar este mismo ejemplo, ¿sí? Pero nos interesaría, antes de hacer me interesaría que sacaran ustedes de tarea la esperanza de x dado y igual a 1, ¿sale? Ok. Ok. Sí, o sea, sin el e a la x entre 2. Sí. Entonces, eso se los voy a asignar como tarea. Este ejemplo, el ejemplo 3.8 lo vemos el día de, ma- de mañana, junto con el ejemplo 3.9. Y con eso acabamos la sección 3.3. Entonces, esta semana acabamos la sección 3.3. Y yo les recomiendo que ya vayan pensando en hacer los ejercicios. Estas secciones que vienen son más de cuentas, ya no es tan directo, pero yo les recomiendo que ya vayan haciendo los ejercicios. Déjenles digo cuáles. Sí, porque todavía nos falta mucho, pero va a haber ejercicios en los que se pueden tardar un buen rato y no son esos que ahorita estamos viendo. ¿Sí? Ustedes ya pueden iniciar, por ejemplo, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, ¿sí? Sí, ustedes ya pueden, déjenme ver hasta dónde acaban esos. Digamos que ahorita que esta semana que acabemos, pues van a poder llegar al 15. Digamos que sin problemas ya pueden llegar hasta el 15, ¿sale? Entonces les recomiendo que vayan revisando esa parte. A los que vayan haciendo las notas colaborativas, les recuerdo igual que hace rato al inicio, suben su captura de pantalla, ya sé que hay 2. Y si no hay más dudas, por hoy le dejamos aquí y los veo mañana. ¿Sale? Ok, gracias, Sí, profe. profe. Gracias. profe. Gracias. Gracias. Los